buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos iniciar la jornada de entrevistas y debates este miércoles 1 de mayo del 2024. Reiteramos un saludo afectuoso a los trabajadores del Ecuador, a los auténticos trabajadores del Ecuador. La bienvenida al economista Daniel Legarda, exministro de la Producción. También está invitado el ingeniero Gustavo Cáceres, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China. Les invitamos para hacer un análisis de un tema muy importante, que esto no es cuestión de un día para el otro, sino ha sido un largo proceso en donde precisamente Daniel Legarda fue parte de ese proceso y en donde se logró un gran acuerdo comercial con China, con todo lo que ello implica, pero se abre un gran mercado de alrededor de 1.400 millones de personas, de consumidores, y que obliga también al Ecuador a mejorar la competitividad, la producción, la productividad. Le saludamos a Daniel Legarda. ¿Qué implica que desde este 1 de mayo al Ecuador se le abra las puertas de un mercado tan grande como el de China? Buen día, Daniel. Estimado Miguel, muy buenos días. Buenos días a todos los radioescuchas también a nivel nacional. Gracias por la invitación. El día de hoy, además de ser histórico y trascendental, justo por las razones que tú señalabas del Día del Trabajador, que también extiendo mis saludos, constituye el día de hoy un hito muy importante por la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio Ecuador-China, un nuevo Tratado de Libre Comercio para el Ecuador. Me atrevería a decir que este es el más importante que ahora ya tiene en vigencia el país debido a lo que representa el socio comercial, la contraparte, en este caso China, al ser una cuarta parte de todo lo que comerciamos a nivel internacional en los bienes no petroleros, una cuarta parte, 25%. Lo que presenciamos el día de hoy, Miguel, es también muy importante porque justamente por esa magnitud tiene una trascendencia en la política comercial, en la política económica del país, y va a ser un antes y un después también en la política comercial y también en el beneficio que trae para el país en la política de exportaciones y para las empresas, lógicamente, la necesidad de poder entender y conocer de mejor manera un importantísimo mercado, Miguel. Algunos datos: China es hoy por hoy el principal socio comercial no petrolero del Ecuador. Es el segundo mayor socio comercial, incluyendo el petróleo, después de los Estados Unidos, pero a nivel no petrolero es el principal. Se constituyó desde el 2022 en el principal mercado de destino de las exportaciones no petroleras del país, aunque la concentración de productos todavía es importante. Justo ahí está lo que la herramienta puede hacer para ayudar a diversificar esa oferta de exportaciones en China. China es además el principal mercado, el segundo mayor mercado de consumo del mundo, luego de los Estados Unidos, y es hoy por hoy el principal importador mundial de alimentos frescos y alimentos procesados, que es en donde nuestra oferta exportable tiene sobre todo un potencial de poder ampliar su presencia en esos mercados, Miguel. Hasta ahí una referencia muy rápida de lo que representa este Tratado de Libre Comercio para el país, esta nueva oportunidad, esta ventana de hacer negocios de ida y vuelta, pero sobre todo enfocándonos tal vez un poco más en lo que puede representar para el incremento de las exportaciones. Vamos a hablar más adelante sobre este proceso paulatino que será de desgravación arancelaria, partiendo de cero en unos casos, en unos productos. Quiero saludar y dar la bienvenida al director ejecutivo de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China, ingeniero Gustavo Cáceres. ¿Cuál es la implicación que tiene este gran acuerdo comercial logrado por el Ecuador con la República Popular de China? Buen día. Muy buenos días, estimado Miguel, un gusto saludarle. También un cordial saludo a un gran amigo, a Daniel Legarda, quien lideró en gran parte este proceso del acuerdo comercial que hoy se hace una realidad, algo que lo veíamos como un sueño hace un par de años, luego pasó a ser ya un objetivo. Hoy pues vamos a celebrar de alguna forma, por así decirlo, la entrada en vigencia de este acuerdo. ¿Qué implica? El acuerdo comercial definitivamente implica una gran oportunidad para el país. Desde nuestro punto de vista como gremio,
es una iniciativa que va a impulsar la economía de nuestro país. Más aún, Miguel, cuando vemos que en el día de hoy hay ciertas dificultades para hacer negocios, ciertas dificultades para conseguir empleo, el acuerdo comercial de alguna forma va a ser una iniciativa que va a apoyar para aliviar en un mediano o largo plazo esta situación. ¿Por qué lo digo así con tanto optimismo? Es que si nosotros revisamos lo que ocurrió en países que ya tienen acuerdos comerciales en la región, como son en el caso de Chile, Perú y Costa Rica, y sobre todo estos dos primeros, Chile y Perú, para quienes nos escuchan, son países que tienen, en el caso de Chile, más de 15 años, en el caso de Perú, un poco más de 10 años de acuerdos comerciales vigentes con el gigante asiático. Ha habido un gran cambio, sobre todo en la diversificación de exportaciones, porque nosotros como Ecuador tenemos más de 25 años ya exportando productos a China. Sin embargo, me gusta hacer siempre el comentario de que ha sido prácticamente lo mismo. Lo que ha cambiado es el volumen, pero siempre los mismos productos tradicionales. Con este acuerdo comercial, al igual que en estos otros dos países, se va a lograr diversificar para que nuevos productos ingresen a este intercambio comercial, lo cual va a influir de forma directa para que nuevas industrias se desarrollen. Estamos hablando de que hay gran potencial de pitahaya, que ya el año pasado se exportó, pero con un arancel de más del 20% y que va a bajar a cero desde el día de hoy. Otros productos como el aguacate, la guayusa, la guava, muchos alimentos procesados entran dentro de estos beneficios arancelarios que permite tener el acuerdo comercial, lo cual se va a traducir de forma directa, como mencionaba, en un mediano plazo en nuevas plazas de empleo. Recordemos que el sector exportador es uno de los 5 principales sectores generadores de empleo del país. Entonces, el poder nosotros darle oportunidades a este sector para que siga creciendo o para que nuevos productores o exportadores busquen este destino, es una oportunidad también para el empleo y de forma directa para fortalecer y seguir fortaleciendo nuestra dolarización a través del ingreso de divisas. Ahí que nosotros lo vemos con mucho optimismo. Y eso que he comentado solamente el tema de las exportaciones, porque si revisamos también el lado de las importaciones, hay grandes beneficios no solamente para los grandes empresarios o para los industriales como tal, porque con el acuerdo vamos a tener acceso a materias primas, a maquinaria, a insumos, a fertilizantes con mejores precios, sino que también ese un 20 y pico % de importaciones que se hacen desde China, que están dentro de lo que es bienes de consumo, es decir, celulares, computadoras, artículos para el hogar, para artículos de bazar, bicicletas, motocicletas eléctricas, etcétera, vendrán también con mejor precio. De alguna forma podríamos decir que el poder adquisitivo de la ciudadanía como tal va a mejorar, porque como ya bien decía Daniel, China ya es el principal socio comercial no petrolero del país, es decir, ya es el principal país de origen de las importaciones que hacemos. De ahí que tener preferencias arancelarias con este país nos va a permitir comprar artículos y bienes con mejores precios y también, muy importante, crecer en nuestra oferta exportable y diversificarla. Vuelvo con el exministro Daniel Legarda. Hemos hablado y se ha destacado las grandes ventajas que tenemos al abrirse este gran mercado, pero también para concienciar es bueno, más que desventajas, hablar de las debilidades que tenemos que volverles unas fortalezas para mejorar la producción, productividad, la competitividad, la calidad, para aprovechar ese enorme mercado que hay en la República Popular de China. Gracias otra vez, Miguel. Primero un abrazo de vuelta para Gustavo, con quien compartimos muchísimo, yo desde el sector público en su momento, como coordinador de todos los acuerdos comerciales que se firmaron, y Gustavo presidiendo la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China. Así es que gracias también por las referencias. Miguel, yo creo que en realidad esta herramienta lo que presenta es una enorme oportunidad para seguir haciendo lo que se ha hecho bien, pero de manera más profunda, y corregir aquello en donde necesitamos mejorar. El acuerdo comercial en sí mismo es una herramienta que permite mejorar la competitividad. Ya es parte de una política mucho más integral, mucho más profunda, que ya permite mejorar la competitividad, en este caso sobre todo de las exportaciones, de la adquisición de materias primas, insumos, bienes de capital, que constituyen el 77% de lo que se importa desde China, y además mejora el ámbito institucional
de la relación comercial con China. ¿A qué me refiero con esto? Hasta antes de la entrada en vigencia de este TLC, no teníamos un marco institucional establecido para poder, por ejemplo, solicitar la aprobación de protocolos fitosanitarios de exportación de manera mucho más ágil, rápida y ordenada. Debíamos estar un poco con la presión de las embajadas de lo que puedan hacer, las gestiones que se puedan realizar con la famosa presión pública, etcétera. Hoy, con la entrada en vigencia del acuerdo, se generan reglas institucionales, en este caso en el marco del capítulo de medidas sanitarias y fitosanitarias, que inclusive ponen tiempos máximos de respuesta para las solicitudes que tengan los países. Es decir, hay un cambio muy importante, un cambio, yo siempre menciono que es un cambio entre el día y la noche, de cómo se va a proceder con estas habilitaciones y con el tratamiento como tal de las solicitudes que tengan los socios. Ya nos pasó con la Unión Europea, es diferente el tratamiento que se recibe al ser un socio preferencial. Ahora hay que sacar provecho también en el acuerdo comercial con China. Eso no implica, y esto es muy importante señalarlo, Miguel, y quienes nos escuchan, eso no implica que casa adentro en el país no exista una tarea pendiente. De hecho, hay que acelerarla porque de eso depende mucho más el aprovechar esta herramienta comercial. En el caso puntual de las exportaciones, por ejemplo, es de vital importancia el continuar el fortalecimiento de Agrocalidad. Yo creo que Agrocalidad tiene un muy buen equipo, empezando por su director ejecutivo, pero siempre va a hacer falta el fortalecimiento con laboratorios, con procesos algo más eficientes, por ejemplo, y mayor presupuesto de lo que implica. ¿Por qué? Porque se va a necesitar la habilitación sanitaria de varios nuevos productos en donde va a tener que hacer una labor importante el personal de Agrocalidad. Pero no es exclusivo. Ese es un ejemplo de la institucionalidad pública que va a ayudar también a mejorar y que hay que seguirla fortaleciendo casa adentro para lograr el objetivo de exportar más. Pero no, el rol no recae solamente sobre el sector público, Miguel, y ahora que estoy de vuelta en el sector privado, en mi actividad de consultoría privada, lo veo con incluso más claridad. El rol que tiene el sector privado y las empresas en particular es trascendental. Gustavo se refería a que China estamos exportando ya durante más de 20 años, pero hemos exportado lo mismo. Esto es una buena referencia de que China sigue siendo en realidad un nuevo mercado, a pesar de que es nuestro principal destino de exportaciones no petroleras. En la práctica sigue siendo un mercado reciente, relativamente nuevo. Y además es un mercado con un consumo o con un tipo de consumidor sumamente distinto. Esto implica que las empresas deben entender de mejor manera cómo funciona ese mercado, cuáles son las características, en dónde están las ciudades, en donde se puede tener un mayor acceso, entender que cada ciudad o cada región es en sí mismo un mercado distinto en China, y aprender algunas otras consideraciones que tiene ese mercado en cuanto a gustos y demás. Gustavo seguramente también tiene una referencia alrededor de esto. Pero esa es una tarea importantísima que le corresponde al empresario. Ahora desde el sector privado, desde la consultoría, ayudamos a algunas empresas a entender de mejor manera y a poder comprender cuáles son los requisitos también técnicos que tienen para el ingreso a esos mercados, ¿no? Y desde el lado de las importaciones, Miguel, bueno, ya lo mencionaba Gustavo, primero, materias primas, insumos, bienes de capital que bajan de arancel, aquellas que tenían arancel, estos de todas maneras constituyen el 77% de lo que se importa desde China, que también reducirá el arancel. Pongo un par de ejemplos allí. Hay algunos insumos para la fabricación de tuberías, algunos aparatos electrónicos que sirven para la fabricación de otros equipos internos, ciertos químicos que pagaban un arancel bajo, equipos de transporte como por ejemplo los tractores que pagaban un arancel entre 5 y 10%, bajan de manera inmediata, solamente por seguir algunos ejemplos. Y en el caso de los bienes de consumo, entra la evaluación del consumidor también, porque esto va a beneficiar al consumidor. Tal vez no de inmediato, Miguel, porque por ejemplo, en el caso de los vehículos, el plazo de desgravación es de hasta 20 años en algunos casos, 15 para la mayoría de vehículos, otros hasta 20 años plazo. Eso quiere decir que es una reducción paulatina de un arancel que puede ir hasta el 40%, entre 35 y 40%. Probablemente en este año todavía no se note mucho la ventaja del precio, porque además tuvimos un incremento del IVA y eso aumenta la base imponible. Pero el beneficio es de largo plazo. En el caso de las exportaciones del Ecuador, veremos cómo en hasta 10 años
se libera completamente el arancel para todos los productos que ya exportamos a China en la actualidad. Eso incluye banano, el camarón, el cacao, varias frutas congeladas, frutas frescas como la pitahaya, que ya entra con cero arancel de manera inmediata, etcétera. Y en el caso de las importaciones, en cambio, el cronograma es mucho más largo. Veremos cómo las importaciones desde China se desgravan hasta en un periodo de 20 años, pero además queda un ámbito de exclusiones que representa el 9% del comercio, el 10% de las líneas arancelarias, en donde están algunos de los sectores que fueron considerados sensibles en esta negociación y que quedaron excluidos. Las confecciones textiles, el calzado, algunos productos de la metalmecánica, plástico, línea blanca, etcétera, que no tendrán una desgravación. Es decir, también se ha protegido esa parte para tener en cuenta esas sensibilidades. Este acuerdo refleja, y para mí esta es la parte más importante de todo, Miguel, como lo mencioné al inicio de la entrevista, son dos temas principales. Uno es un hito de la política comercial y económica, tiene unas implicaciones muy importantes sobre la política pública y sobre las empresas. Y dos, refleja muchísimo el consenso o el mayor nivel de consenso posible entre los actores del sector productivo del Ecuador. Porque finalmente quienes estuvimos dentro del proceso, el jefe negociador Jorge Ceballos, el exministro Julio José Prado, yo en su momento como viceministro y después como ministro, y todo el equipo que estuvo atrás, que fue un excelente equipo, muchos de los cuales continúan estando ahora en las negociaciones que continúan para el país, enhorabuena. Pero lo que esto implica, Miguel, ese cambio importantísimo que se da con este nuevo acuerdo de libre comercio, es una política de Estado que ha trascendido los gobiernos, que muestra, insisto, el consenso de los sectores públicos de su participación, y que enhorabuena está ya en vigencia, y el país tiene que seguir trabajando yendo por más acuerdos. Pero hoy festejamos esta buena noticia que se necesita en el país, y lógicamente auguramos el mejor éxito para la vigencia de este Tratado de Libre Comercio. Un gran desafío para el Ecuador. Le pregunto a Gustavo Cáceres, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China. Hemos hablado de las grandes ventajas, efectivamente, un gran mercado, la República Popular de China, pero también es bueno hablar, más que desventajas, de las debilidades que debemos volver fortalezas para aprovechar ese gran mercado chino. Claro que sí, Miguel. Bueno, yo más que debilidades me gusta usar la palabra desafíos. Desafíos porque efectivamente el acuerdo comercial abre las puertas para tener acceso directo con este mercado de más de 1.400 millones de personas, como usted bien mencionaba, el país más poblado del mundo, pero no es que por tener un acuerdo comercial ya de un día para otro vamos a empezar a hacer grandes negocios como nosotros nos gusta impulsar desde la Cámara. Va a ser muy interesante y necesario impulsar, como mencionaba Daniel, el tema de la articulación público-privada, porque para poder llegar con nuestros productos, más aún en el sector de los alimentos procesados, de los alimentos primarios, que son los productos que tienen mucho más potencial de consumo en el mercado chino, va a ser necesario cumplir aún con ciertos procesos que exige la aduana china, sobre todo en torno a la obtención de permisos sanitarios, fitosanitarios, en el cual debe de participar de forma directa las oficinas de agrocalidad, pero también debe de participar de forma muy directa el sector privado como tal, que es quien genera las exportaciones. Entonces, ese será un primer desafío, el poder impulsar esta articulación público-privada para que el acuerdo comercial sea visto como la gran oportunidad que representa. Es importante firmar acuerdos comerciales con muchos otros países. Sin embargo, en mi criterio, el acuerdo comercial con China fácilmente representa quizás 160 TLCs con Costa Rica o quizás unas 20 veces el TLC con Canadá. Así que no podemos dejar de lado esta oportunidad que se nos presenta para poderle sacar el mayor provecho. ¿Qué otros desafíos nos vamos a enfrentar una vez que ya entramos en vigencia el día de hoy? El poder posicionar nuestros productos no tradicionales en este mercado. Hay que aprovechar de que dentro de la población china hay una gran población de clase media alta, más de 600 millones de personas que tienen un ingreso medio de más de $1.200 al mes. Esa población es el público objetivo de los productos ecuatorianos. Ellos ya conocen al camarón ecuatoriano, al banano ecuatoriano, al cacao, a las flores ecuatorianas, las consideran productos de gran calidad.
hay que aprovechar entonces esa buena reputación que tienen estos estandartes actuales para que sirvan como una punta de lanza para que nuevos productos no tradicionales puedan ingresar a este gran mercado. Pero eso, como mencionaban, no es toda la fórmula que se necesita cumplir para poder tener éxito en China. Va a ser necesario ahora que nuestros productos se adapten a los comportamientos de los consumidores en China. Es decir, tenemos que adaptar el empaquetado, el etiquetado, tenemos que adaptarnos a las costumbres de ellos, al idioma. No podemos pretender querer exportar nuestra mercadería, nuestros productos con etiquetas o con empaques que vayan en español, que vayan en inglés. Deben de estar adaptados al consumidor chino, es decir, tienen que ir en chino. Incluso, Miguel, importante como desafío también el capacitarnos y conocer cuáles son los canales de venta que utilizan los ciudadanos chinos. Nosotros estamos acostumbrados aquí en Ecuador a que el fin de semana tener que hacer las compras quizás en un supermercado, las frutas y vegetales tal vez en el mercado más cercano. Sin embargo, en China, que es el país con más usuarios de Internet en el mundo, tiene más de 1.100 millones de usuarios, en la actualidad las frutas las compran a través de plataformas online, que no son las mismas plataformas que se utilizan en Estados Unidos o Europa. Ellos tienen sus propias páginas, sus propias redes sociales. Claro, y uno de ellos conocemos del Taobao. Exactamente. Un gran ejemplo, Taobao, Alibaba, AliExpress, Hong Kong Trade, son páginas que de repente a mí se me ocurre hoy día preparar un ceviche o algún tipo de plato que necesite productos ecuatorianos y los compro por la web. Entonces tenemos que lograr que nuestros productos estén ahí para que ellos los puedan comprar más rápidamente. Bien, muchas gracias. Seguiremos hablando de este gran desafío, como decía Daniel Gustavo Cáceres, este gran desafío, un gran mercado que se le abre al Ecuador y comienza a funcionar el acuerdo comercial, que esto es parte de un proceso que hay que destacarlo a todos sus actores, uno de ellos Daniel Legarda como ministro de la producción. Muchas gracias a Daniel Legarda y a Gustavo Cáceres, director ejecutivo de la Cámara Ecuatoriano-China, por darnos estos temas que nos beneficia al Ecuador productivo. Muchas gracias, Daniel y Gustavo. Gracias, gracias, Miguel. Un cordial saludo. 7:04 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos con la señora canciller de la República, Gabriela Sommerfield, a hablar temas de interés, las relaciones con México, lo que se desarrolla en la Corte Internacional de Justicia y otros vinculados con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.